Vamos a hablar de presupuestar, pero ¿cómo se supone que uno va a hablar de presupuestos en un país en el que la canasta básica sube mucho más rápido que el salario históricamente? O el salario mínimo es tan bajo a nivel de Latinoamérica incluso pues obviamente a nivel mundial, hablando de $350 respecto por ejemplo a un salario mínimo en Estados Unidos que son $2.500, $2.800. ¿Cómo hablar de presupuestar en esos casos? ¿Cómo hablar de presupuestar cuando a muchas personas no les alcanza la quincena y apenas les pagan al siguiente día o ese mismo día incluso ya están pensando en mi siguiente quincena porque ya me lo gasté pues todo en mis necesidades básicas? Es lo que vamos a hablar un poquito acá. Vamos a hablar un poco de que aún así el presupuesto puede llegar a ser una alternativa. El crear un presupuesto puede llegar a ser de gran ayuda. No digo que vaya a solucionar el caso de personas que tienen un salario mínimo o menos. Vamos a hacer un ejercicio con un salario mínimo o dos salarios mínimos. Vamos a mirar algunas reglas, como por ejemplo la regla del 50-30-20. ¿Qué es eso? O 60-20-20. Bueno, todas las reglas que digamos que salen a partir de esta, si aplican en estos casos o cómo podemos aplicarlas más bien. Y al final de cuentas ver cómo podemos hacer para hacer rendir cada peso especialmente en ciertos salarios. Este es un podcast que no solo va dirigido obviamente a personas que ganan un mínimo o menos. Vamos a hacer el ejemplo con un mínimo, dos mínimos máximo aquí en Colombia. Si tú estás en otro lado de Latinoamérica, este capítulo también va a servirte perfectamente, ya que pues tenemos salarios muy similares. En Latinoamérica, posiblemente Chile, Uruguay tengan un contexto un poquito más favorable económicamente hablando, pero vamos a hablar de cómo estirar ese salario y a final de cuentas hacer eso que es presupuestar o proyectar, que es decir, darle un destino a cada billete, a cada moneda o billete que entra a mis arcas, que yo empiece a tener un orden para que, pues obviamente, el dinero alcance e incluso pueda llegar a pensar en ahorrar. Vamos a ver también la posibilidad de ahorro, obviamente, en ciertos salarios. Ahora, ojo porque posiblemente tú me estés escuchando y digas, no, pero este podcast no sirve para mí. Yo tengo más de 5 salarios mínimos en Colombia, poco más de 5 millones de pesos. Bueno, súper. Tienes que saber que estamos dentro del 10% de privilegiados en Colombia que devengan más de 5 salarios mínimos. Si tus ingresos son por encima de los 10 millones de pesos colombianos, alrededor de $2.500, más o menos, haciendo la cuenta, debes saber que estás en el 1% de gente privilegiada. Y déjame decirte que yo conozco gente que gana mucho más que los 10 millones de pesos, el doble o el triple, y realmente no tienen un buen orden en sus finanzas, no invierten, toman decisiones aceleradas, se dejan llevar por lo que hemos venido hablando, sus creencias sobre el dinero, su mala relación con el dinero, la gratificación inmediata, el decir como tengo en este momento plata y estoy ganando bien, eso va a seguir siendo así toda la vida. ¿Qué es lo que nos pasa a los seres humanos? Lastimosamente, no pensamos que en algún momento algo pueda llegar a malir sal. Entonces te invito igual a que te quedes en este podcast, a que te quedes en este capítulo, porque te vas a dar cuenta que sí te alcanza el dinero. Vamos a hablarlo con salarios más bajos, donde vamos a tener un reto muy gigante, pero si tú eres una persona que tiene un muy buen ingreso salarial o como independiente, vas a ver que posiblemente el tema no sea más ingresos, sino el tema sea presupuestar de manera correcta y darle una asignación a cada dinero que nos vaya a llegar. Vas a ver que presupuestar no es aburrido como suena. La gente cree que hacer un presupuesto o hacer una proyección financiera es un tema meramente de Excel. Pero realmente el presupuesto y la proyección es un tema más emocional, es un tema más psicológico a la hora de comprar, a la hora de gastar. Y ojo, no es ante cada gasto empezar a decir no lo voy a hacer porque es que necesito ahorrar o necesito que el dinero me alcance. Hay gastos que son obligatorios, esenciales, muchos, obviamente. Es obviamente hacerlo con ciertos gastos donde podemos empezar a, bueno, a tomar un poco mejores decisiones o por lo menos ver nuestro panorama de una forma más clara y descubrir, bueno, no es un tema de gastos, sí puede ser un tema de ingresos o de calidad de vida. Vuelvo y te digo, depende de cada contexto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mirar qué tan aplicables son esas reglas, como te digo, del 50-30-20 o 60-20-20, que más adelante te voy a explicar y que muchas de ellas vienen de Estados Unidos, bueno, vienen de otros países y muchas personas, he visto videos, influencers que dicen que no, que son las reglas universales, pueden servir, obviamente se pueden adaptar. Hay que tener en cuenta algo muy importante. Estas reglas están creadas para salarios mínimos de Estados Unidos de
no sé, en promedio un salario mínimo en Estados Unidos puede ser $2,000 por bajo mensual, $2,500. Pero tú me puedes decir, a ver, Nico, pues es que obviamente ellos ganan más, pero la calidad de vida y el costo de vida es mucho más costoso. Y pues sí, obvio, pero no es la misma proporción. Si tú comparas $350 de salario mínimo que tenemos en Colombia, tomando datos 2025, con los 2,800 en promedio, porque depende obviamente también del estado al que tú te vayas de Estados Unidos, estamos hablando casi de 10 veces más. Y el costo de vida en Estados Unidos es unas 3, 4 veces más en algunas cosas. En arriendo es costosísimo, por ejemplo. Costosísimo. Hay lugares donde es invivible, pues con un salario así. Pero en general, digamos que si tú te pones a hacer las cuentas, por eso allá la gente que gana un mínimo puede tener un muy buen celular, puede darse unos gustos que aquí una persona con un mínimo no. La proporción no es la misma. Entonces vamos a ver cómo adaptar esas reglas, porque pues sí, son reglas base de las que podemos llegar, digamos que empezar. Vamos a ver si funcionan, vamos a poner casos, nuevamente ejemplos reales. Lastimosamente este podcast deja por fuera a muchas personas en Colombia que vengan menos del salario mínimo. Es un 43% de informalidad. A pesar de que en los últimos años creo que se han hecho esfuerzos porque se reduzca este número, tenemos una desigualdad y una pobreza muy grande. Por eso, digamos que el podcast se llama ¿Cómo presupuestar en medio de tanta desigualdad? Habrá casos que lastimosamente no apliquen y muchos para la gran mayoría de personas. Si tú me estás escuchando, posiblemente ganas el mínimo o más. Muy posiblemente tú que me estás escuchando no estás en ese rango, estás en un rango mayor. Así que siéntete agradecido, porque conozco muchas personas que se quejan y yo también me incluyo, muchas veces también yo me he quejado porque no hay aumentos salariales o porque no hay mayores ingresos o porque la inflación o porque es que este gobierno subió no sé qué cuánto. Agradezcamos lo que tenemos y tenemos bastante. Yo a esa gente que gana menos de un salario mínimo, incluso a muchas personas que ganan un salario mínimo, solo les puedo decir, parce, que tesos, que Dios los bendiga y que la situación mejore, porque lastimosamente este podcast y este canal no puede llegar a tocar a esas personas que realmente lo necesitan. Tristemente alguien por ahí me decía que es que mi contenido era de nicho. Y yo, pues sí, amigo, ¿qué puedo hacer? O sea, culpa mía no es. Y me encantaría que no fuese así. Me encantaría que fuese un contenido que a todo colombiano, que es mi nación, o a todo ecuatoriano, venezolano, argentino, a todas las personas del mundo, les pudiera llegar. Lastimosamente estamos en Sudamérica, que es muy desigual, no lastimosamente, gracias a Dios estamos en Sudamérica. Hermosos somos los latinos, pero digo, lastimosamente hay una desigualdad gigante. Tú no estás en esa situación, agradece y aprovecha cada contenido que puedas aprender, ya sea mío o de cualquier otra persona. Y recuerda suscribirte a mi canal de YouTube o si estás viendo esto por Spotify, si me puedes dejar un comentario, si te gustó este capítulo, si te han gustado los anteriores, eso me va a servir muchísimo. Primero que todo, vamos a dejar algo súper claro. Y es que, como has venido viendo, si no lo has visto, te dejo aquí el video del primer capítulo que hice de que el que es pobre no es pobre porque quiere, pero que realmente el salario mínimo en este país es ridículo. Bueno, aunque ha venido mejorando, vuelvo y te digo, se han venido haciendo una serie de cosas que uno dice, pero aún así tenemos una desigualdad histórica, no solo en Colombia. Tú puedes estar escuchando esto desde Perú y posiblemente encuentres mucho sentido con lo que digo. Y el salario mínimo es muy bajo respecto a los costos de vida, también respecto al contexto que cada uno de nosotros tenga. Entonces, no siempre es culpa de no proyectar, es que usted no es echado para adelante, es lo primero que nos tenemos que sacar de la cabeza. Pero también, como te he venido diciendo, no es quedarse ahí echado en la cama diciendo, no, pues que yo me gano un mínimo. Bueno, si te ganas un mínimo, no estás echado en la cama. Posiblemente son las personas que por hora trabajan mucho más y más se rompen el lomo, pero posiblemente no para que tú te quedes diciendo, no, ya mi situación es así y no va a cambiar. Es para que también tú, listo, empieces a activar ese chip de cambio. Darte cuenta que, nuevamente, si tienes unas condiciones un poco mejores, ahí hay muchísimo, muchísimo para trabajar y posiblemente no sea un tema de ingresos. No, que mi amigo trabaja en el mismo sector que yo y gana 2, 3, 4 veces más. Soy desarrollador, como lo he venido diciendo en alguno de mis videos, desarrollador de software, y conozco gente que gana muchísimo más que yo y que ha ganado toda su vida mucho más que yo y que tiene menos que yo. Porque no es un tema de mentalidad, vuelvo y te digo, es un tema de cómo usar el dinero, de cómo usarlo a futuro. Entonces, esas son dos de las premisas. No es culpa meramente tuya, el sistema es muy injusto, pero tenemos también herramientas a nuestra disposición para ir cambiando de a poco la cuestión. Y antes que nada, te invito a que si puedes a tus hijos desde pequeños, enséñales
sobre el manejo del dinero. Esto del presupuesto que estamos viendo hoy es muy importante, es muy importante. Si a nuestros niños nosotros les enseñamos en el colegio, ni siquiera en la universidad se nos enseña cómo manejar el dinero. Entonces, pues bueno, tristemente queda a nosotros como nuevas generaciones, empecemos a hacerlo. Si desde pequeños nos enseñaran la importancia del manejo del dinero y de la proyección financiera, pues muchas de estas cosas cambiarían. Entonces, no más carreta. Entonces, primero la proyección financiera básicamente es tú pararte hoy, que estoy grabando, por ejemplo, este video, 1 de septiembre, y vas a empezar a pensar a futuro, bueno, cuáles van a ser mis gastos, por ejemplo, de este mes. Ideal que lo hagas el primer día de cada mes o el último día de cada mes sobre el siguiente mes. Entonces me paro hoy, septiembre 1, y digo, bueno, ¿qué tengo que comprar? ¿Qué es esencial para que yo pueda existir este mes? O sea, los gastos obligatorios, y los voy a poner en una tablita, en, digamos, 2 columnas. El lado izquierdo, gastos obligatorios; lado derecho, gastos que sean de entretenimiento, lujos, bueno, cosas que de pronto nosotros nos queremos dar. Vuelvo y te digo, partamos de una persona que gana un salario mínimo o dos. Muchas cosas, la gran mayoría con ese salario, muy seguramente van a estar en obligatorios y posiblemente no alcance el dinero. El contexto de una mamá, por ejemplo, que es cabeza de hogar, tiene 3 hijos, mis aplausos cómo hacen para estirar ese salario mínimo. Pero tú puedes estar escuchando esto y decir, bueno, si yo gano un mínimo, pues soy un pelado, tengo 20, 21 años, 22 años, vivo con mis papás. Muchas de estas cosas que la mamá, ya de sus 30 y tantos años, que tiene a sus hijos, que tiene que trabajar todos los días por ellos y pagarles guardería y demás, o ver cómo estira ese salario, pues tú no vas a tener esos gastos. Entonces aquí vas a poner en el lado izquierdo, por ejemplo, el arriendo. Por ejemplo, pagas administración si es un lugar propio en el que tú vives. Por ejemplo, cuánto te cuestan los servicios de tu casa, el transporte para ir a tu trabajo. Vas a poner cada una de las cosas obligatorias, ¿sí? No, que es que yo tengo que ir en Uber. Eso no es obligatorio. Chévere poder coger Uber siempre, pero pues en obligatorio obviamente vamos a tener es los pasajes, por ejemplo, del bus intermunicipal, el Transmilenio aquí en Colombia, o el metro si estás en otro país. Después, en el lado derecho, vas a poner todo eso que tú consumes al mes, que ya son gustos, por ejemplo, ir a la discoteca, tomarte una cerveza con tus amigos, el cafecito que te tomas, por ejemplo, no sé, en una tienda de tu barrio. Si tú puedes ir a un Starbucks, que pues ya es una persona que gana un poco más, pones ahí el cafecito de Starbucks, de Juan Valdez, de cualquier otro tipo de marca, la cerveza desde la Póker que te tomas con tus amigos un viernes en una cuadra o en una tienda, hasta si ya tú vas pues a un BBC, por ejemplo, aquí en Colombia, o tú vas a otro tipo de establecimientos a tomar cerveza y gastas más. Entonces aquí vas a poner todo eso. Y arriba, más bien, digamos que ese cuadro, van a estar los ingresos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando proyectamos es saber exactamente cuánto nos ingresa. Y créeme que hay gente que, por ejemplo, tiene un salario de 5 millones de pesos, te voy a decir cualquier cosa. Y dice, no, yo hago mi proyección sobre 5 millones de pesos. Se le olvida que su empresa le va a descontar dinero por salud y pensión. Se le olvida la retención en la fuente. Aquí tienes que poner lo que te queda, lo que al final te queda. Y es simplemente, sumas las 2 columnas de abajo, gastos obligatorios más gastos de entretenimiento, y lo mínimo que tiene que pasar es que sea igual que los ingresos. Ese sería un escenario malo, digamos, si tus ingresos ya son un poco más que el mínimo. Vuelvo y digo, depende del contexto. Esto de presupuestar, pues una persona puede ganarse 4 millones de pesos, pero tener 6, 7, 8 dependientes de su familia. Puede que 4, 5, 6 millones de pesos colombianos no le vaya a alcanzar, $1,000, $1,500 estadounidenses. Así como puede ser una persona que, digamos, no sé, un pelado que tenga 18 años con un mínimo de Colombia, le puede llegar a sobrar dinero para empezar a invertir. Entonces, todo esto que te estoy diciendo, obviamente, vuelvo y digo, depende del contexto. El peor escenario que buscamos es que los ingresos alcancen para todos los gastos. Pero lo que queremos buscar, obviamente, al hacer un presupuesto es que al final haya un sobrante del 5, del 10, del 15, del 20, dependiendo del contexto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a la hora de hacer proyecciones. Y vamos a hacerlo mes a mes. Como te digo, ya cuando uno tiene cierta experticia, entonces puede hacer todas las proyecciones del siguiente año. Yo, por ejemplo, soy de los que en diciembre de cada año, los últimos 5 años de mi vida, me siento y digo cuánto me va a gastar el otro año. Y no siempre se dan las cosas porque en un año pueden pasar muchas cosas, pero ya es algo que por lo menos me da una visión general, y en el año voy mirando mis proyecciones y diciendo, ve, me equivoqué en tal cosa, ve, me gasté tanto en tal cosa, o ve, me gasté menos en esta cosa. Una vez ya sabes que es un presupuesto, ahora vamos a hablar de las reglas 50-30-20, 60-20-20, que tanto es. Y la regla 50-30-20 es simplemente una regla americana de cómo distribuir tus ingresos. Pero vuelvo y te digo, es una regla gringa.
Los americanos ganan mucho más que nosotros en sus salarios mínimos, si comparamos. Pero vamos a ver, entonces 50%, la idea es que sea para gastos obligatorios, 30% para gastos de entretenimiento, cervecita, la póker que te tomas, y 20% va a ser para ahorro o inversión. Ahora bien, uno diría 50%, un salario mínimo en Colombia, estamos hablando más o menos de $350, eso en pesos colombianos son como 1.500.000, creo que es el salario mínimo, un poquito más, con el subsidio de transporte, si mal no estoy, puede que me esté equivocando acá con la cifra, y uno diría, joder madre, pero si solo el arriendo, un arriendo por barato, 700, 800, 900 mil pesos, bueno, 700 pongamos, eso es más de la mitad o casi la mitad de tu salario mínimo. Y luego el mercado, la alimentación, tienes hijos, entonces todo el tema de la alimentación de tus hijos, por eso digo las mujeres, mamás, papás que lo logran hacer con un salario así, mis respetos total, pero ahí es donde uno dice, esta regla no me sirve, esta regla no me sirve, solo con el arriendo ya ocupé el 50%, no me va a alcanzar ni siquiera para entretenimiento y la vida no se puede quedar solo en cosas obligatorias. Entonces, ¿nos rendimos? ¿Tiramos la toalla? No. La idea obviamente es adaptarlo y ver, depende de nuestro contexto. Hay cosas que tú encuentres acá y digas, no, o sea, esa persona, esa mujer o ese hombre, papá o mamá luchona, no la van a poder lograr, sí, tristemente no la van a poder lograr con haciendo este tipo de proyección. Pero de pronto, si empiezan a notar, de pronto se den cuenta de algún gasto hormiga chiquito, chiquito, chiquito. Si no, por lo menos el ejercicio les va a ayudar para decir, bueno, cuánto dinero más tengo que llegar a traer a mi casa. Es lo único que podría decirte. Pero entonces, bueno, digamos para una persona que gana ese mínimo, vamos a cambiarlo un poco. Vamos a hacer, digamos que vamos a adaptar ese 50, 30, 20. O 60, 20, 20, que es la misma vaina, solo que 60 es gastos obligatorios, 20 entretenimiento y 20 inversión. Pero por ahí va la cosa. Si tú ves, lo que vamos a hacer ahora es adaptarlo, cambiar esos porcentajes. Entonces, ¿cuál es, digamos que un poquito el mensaje aquí? Que esas reglas tú puedes adaptarlas, no son reglas únicas que viste en TikTok o en Instagram. No, con la regla 50, 30, 20, con la regla 60, 20, 20, con la regla 60, 30, 10, tu vida cambiará. Adáptala a lo que tú puedas, ¿sí? Obviamente son tres porcentajes, entonces si en tu caso tu vida es muy apretada, un 85, 10, 5% de inversión, 2% de inversión, trata de que haya algo de inversión. Si en principio no puede haber en algún momento, desde que tú puedas ahorrarte 20.000 pesos colombianos al mes, $5, pero que tú empieces, que crees ese hábito. Y obviamente, pues con base en eso también busques generar más ingresos. Vuelvo y te lo digo desde una zona de confort y hasta de privilegio, que no quiero que sea malentendido este comentario, pero pues tenemos que darle, echar para adelante, mijo, que es la única, o mija. Vamos entonces ahora a ver un ejemplo real. Entonces, supongamos que alguien se gana un salario mínimo en Colombia. Un salario mínimo en Colombia más o menos 1.423.000 pesos. Más, bueno, hay un subsidio de transporte. Creo que son más o menos 1.623.000 pesos. Pues que te van a quedar, pues que tienes que estirar para el mes. Si aplicamos esa famosa regla 50, 30, 20, tendríamos que el 50% es para tus necesidades. Sí, vuelvo y te digo, para arriendo, para servicios, para lavandería, para transporte o tuyo, transporte de tus hijos. Si tú tienes otro tipo de dependientes que no sean hijos, tu mamá, tú ayudas a tus papás, a tus hermanos, ahí vas a meter todo lo obligatorio. Y ahí, cuando uno hace el 50% de 1.623.000, sale que son 811.000 pesos por persona. Bueno, por salario. ¿Qué puede hacer uno con 811.000 pesos? O sea, es ridículo. Es ridículo la regla, me refiero, que con 811.000 pesos tú pagues absolutamente todo eso. Vuelvo y te digo, depende del contexto, porque ahora te pongo otro contexto. Tú eres una persona que tiene el privilegio de vivir con tus papás o con tu familia y entre todos, digamos que pueden aportan a la casa. Y resulta que tú tienes que hacer aportes no de 811.000, que imagínate con 811.000 pagar arriendo, alimentación, no da por ningún lado, pero tú esos 811.000 simplemente se vayan, por ejemplo, a alimentación en tu casa o a servicios, o bueno, o incluso des menos, puedas dar menos porque pues tu situación financiera no es tan favorable o estás recién iniciando tu carrera profesional o bueno, cualquier tipo de cosa y tu familia puede llegar a aportar mucho más. Si ese es tu caso, pues parce, aproveche porque cuando uno es joven es cuando uno tiene que aprovechar este tipo de cosas. Sigamos, ya esos 810.000 pesos no van a alcanzar, pero el 30% restante sería entonces 400.000 pesitos para divertirse. Bueno, pues 400.000 pesitos colombianos, $100 sí pueden llegar a alcanzar, pero vuelvo y te digo, nuevamente, depende del contexto. Si es solo para ti,
No, sí, obvio, con 400.000 pesos uno hace cera farra. Pero si tú tienes dependientes, vives con gente que depende de ese salario, va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado que esos 400.000 pesos rindan, más si tienes hijos. Y por último, un 20%, eh, que sería más o menos unos 324.600 pesos para inversión. No, definitivamente esta regla no funciona. Esta regla no funciona en ese caso del salario mínimo. Pero vuelvo y te digo, yo puedo tomar exactamente lo mismo en un salario de 10 millones de pesos, 5 millones para gastos obligatorios, 3 millones de pesos para entretenimiento, muchísimo diría yo, pero bueno, cada quien, 2 millones para inversión. Y ahí es donde, por ejemplo, la regla puede ser para mí es mucho más importante. Si tu salario es tan bueno, invierte más y de pronto menos entretenimiento. Vuelvo y te digo, yo no te estoy diciendo que no te gastes la vida en viajes. Los viajes son deliciosos, alimentan el alma. Pero no sé, es tan necesario a veces darnos tantos regalos en Navidad. Trata de ser consciente un poco de eso. Estamos en un consumismo extremo. Entonces, la regla se adapta acorde a tu situación financiera. Entonces, vamos a hacer ahora un ejercicio un poquito distinto. Vamos a hablar, en el caso del salario mínimo, de una regla 80-10-10. Entonces, ahora 80-10-10 ya hablamos de que el 80% de ese salario mínimo son 1.298.000 pesos, casi 1.300.000. Uno diría, bueno, ahí sí, digamos, tú vas a poder conseguir un arriendo, muy posiblemente lejos del lugar donde tú trabajas. Pero igual vas a poder tener vivienda, que es lo importante, vas a poder tener techo, vas a poder llevar un mercado. Aún así queda apretado, créeme que 1.300.000 y quien me escuche de otro país dirá, oh, pero un argentino, che, pero es bastante. No, argentino, hermoso, divino. Aquí 4.000 pesos, 4.100 pesos es $1. Es que nosotros tenemos muchos ceros después de en nuestros pesos. No es mucho, realmente, pero ya con esto uno podría decir, bueno, sí, de pronto alcanza, de pronto alcanza. Y podrías de pronto tener un 10% para gustos o un 15%, yo diría un 10% para gustos, 162.000 pesos. Uno diría, no, vas a cine un par de veces con tu familia. Es complejo, yo lo sé, vuelvo y te digo, pero ahí es donde gasto consciente. Recuerda gasto consciente y te dejo aquí el link del episodio pasado donde hablé mucho de eso y de posponer un poco la gratificación, no digamos huirle a la gratificación inmediata en temas financieros. Y digamos que un 10% de ahorro más o menos serían los mismos 162.000 pesos, que uno diría, listo, no, pues Nico, no me alcanzó. 5% de ahorro, 80.000 pesos, 2% de ahorro, más o menos 30.000, 40.000. Inicia con algo, si puedes. Para eso hacemos la proyección financiera. Pero si ya tú ves que el tema del ahorro es imposible e incluso el 1.200.000 no puede con tus necesidades, pues haz regla 90-10-0 o 90-5-5. Lo ideal es siempre invertir algo, pero vuelvo y te digo, es ideal en un mundo que no es desigual. Hay gente que dice, pues que no me alcanza para la póker con mis amigos. O hay otra gente que dice, no, pues que esa gente que gana poquito se la pasa gastándosela todo en cerveza. ¿Te gusta la cerveza y te gusta compartir con tus amigos? Haz una buena proyección financiera para que no malgastes el dinero, no vivas endeudado, porque tristemente además una persona que gana un salario mínimo o menos, no le, pues digamos, ya el banco no le presta, tristemente, y termina pidiéndole al gota a gota. Entonces mi mensaje no quiero que sea mal interpretado desde la zona de confort en la que yo estoy y la zona de privilegio de la que reconozco hago parte, es, sí, a veces nos toca vivir otro tipo de vidas. Lastimosamente, a veces pues a algunas personas les toca vivir unas luchas un poco más complejas a nivel económico, en un mundo tan desigual, ¿sí? En una Latinoamérica tan injusta muchas veces, donde lastimosamente en algunos países todavía debatimos si la educación es un derecho o no, donde en muchos países no tenemos educación gratuita, y no solo gratuita, sino que abarque a toda la población, ¿sí? Que esté al alcance de toda la población. Pero lo que sí podemos hacer desde nuestro lado es ver si estas herramientas nos ayudan y poder darnos un futuro un poco mejor. Pero créeme que si haces este tipo de ejercicios, posiblemente, y espero que alguien, con que una persona de pronto escuche esto y me diga, oiga, hice el ejercicio y descubrí que antes que no me quedaba nada, ahora logro que me queden 50.000 pesitos, 50 luquitas. 50 luquitas que en el año son 600.000 pesitos. Que luego esos 600.000 pesos los puedes poner, no sé, un CT, Nubank, en la bolsa. Puedes llegar a comprar el SP500, cualquier tipo de cosa, empezar a pensar un poquito más para allá. Pero que obviamente si tu situación obviamente es mejor que esta, también tú te des cuenta de tus gustos, porque una cosa obviamente son los gusticos que uno tiene, obvio, parce, o sea, es que la vida no puede ser solo trabajar, estar en la casa,
todo ahí amarrete, no voy a gastar absolutamente nada de dinero porque es que esto lo puedo invertir. Pero mira en tu día a día ese cafecito, más allá del viaje que tú hiciste, por ejemplo, a Barú, con todo pago, delicioso, hotel 5 estrellas, chévere. O sea, vive ese tipo de experiencias, qué delicia. Yo me fijo más en esos gasticos pequeñitos, el gasto hormiga, el gastico, del cafecito, de, no sé, de las suscripciones, de las cosas que dejas en tu tarjeta de crédito. Y que en el día a día tú te pones a anualizar eso y con eso te hubieras ido unas 6 veces a Barú. Puede ser, puede que no. Entonces, a lo que yo voy es, empieza a hacer ese ejercicio, date cuenta de que hay gastos que además al final del día no te generan absolutamente nada de satisfacción, ya los haces como por hacerlos. Finalizo este capítulo con 3 reflexiones que te quiero dejar. La primera, debes empezar desde algo pequeño, no importa qué tan pequeño sea. Vuelvo y te digo, estas reglas del 50-20-30 o 50-30-20 te dicen, no, tienes que ahorrar el 20%. Olvídate de eso. Es lo que tú puedas. Es lo que tú puedas y si puedes más, hazlo. Te lo súper recomiendo y tu yo del futuro te lo va a agradecer. Pero si tú solo puedes ahorrar 10 luquitas, 20 luquitas al mes, 20,000 pesitos, parce, hágale de una, empiece, porque es que eso va a formar el hábito. Tenemos Nubank, tenemos Fiducuentas, tenemos una cantidad de instrumentos donde esas 20 luquitas van a empezar a rendir un poquito, van a generar un poquito de intereses. Y va a ser muy chévere cuando tú entras y digas, ve, yo puse como 200,000 pesos en todo el año y ya tengo 215,000, 15,000 pesos. Le decía que día a mi mamá, ya tiene para ya tiene para el Transmilenio, por lo menos con lo que puso. Entonces, eso, lo primero, empezar. Lo segundo, la educación financiera. Y la educación financiera, dejémonos de vainas, no es matemáticas, no es la fórmula, no es el SP500, el All Season, el Bitcoin, el cripto. No, esas son herramientas para invertir. Y aún así, mucha gente empieza a invertir sin tener educación financiera. Y adivinen cuál es el resultado. La educación financiera es importante. La educación financiera es yo cómo estoy, mi contexto cómo es. No me voy a comparar con el vecino, no me voy a comparar con el amigo, no me voy a comparar con el desarrollador que gana 10 veces más, no me voy a comparar con el junior desarrollador que gana 10 veces menos. Es cómo está mi contexto familiar, personal, primero que todo, después familiar, a nivel económico, obviamente, y a partir de ahí empezar a también gestionar las emociones. Siempre que ustedes les digan educación financiera, eso es más que todo psicología. Más que, no, es que el 50-30-20, emociones. Entonces, empecemos a tener una mejor educación financiera y promulguemos la educación financiera en nuestra familia, en nuestros hijos. Compártele este video, este podcast a personas que de pronto crees tú que le pueden llegar a servir. Y tercero, parcero, parcerita, no pierda la esperanza. Si el sistema es muy rudo en su caso o en su contexto familiar o con su familia, parce, dele gracias a Dios que estamos vivos. Muchas veces nos quejamos por todo. Hay gente que, mire, la gente que gana más a veces es la que más se queja. La gente que más dinero tiene otra cantidad de problemas que usted ni se puede imaginar. Pero tampoco nos aferremos a esas vainas como por lo menos tengo salud, por lo menos tengo amor, por lo menos tal, pero estoy vaciado y no hago nada por salir de eso. No se eche la culpa nuevamente, haga todos estos ejercicios que usted puede hacer como proyección financiera, gasto consciente, todo este tipo de cosas. Y si al final de cuentas le queda un poquito para ahorrar, hágalo como acto también de rebeldía ante un sistema que sé que es muy injusto, que es muy desigual. Porque es que en Latinoamérica tenemos salarios mínimos de $350 y senadores ganándose 45 millones de pesos, $10,000. Y además se quejan. Salió por ahí en radio hace no sé cuánto un senador de cierto partido a quejarse que no le alcanzaba el dinero. Hágame el favor. Ojalá en algún momento, por lo menos en nuestros países latinos, temas como la salud y la educación se hablara de que son totalmente gratuitos, porque son un derecho. Pero como eso no depende de nuestras manos, eso no depende de nosotros, entonces empecemos nosotros a hacer algo por nuestros futuros, por el de nuestras familias. Y lo primero, organizarnos económicamente. Y si podemos ahorrar un poquito, créame que en algún momento de emergencia usted lo va a necesitar. Algo que se me olvidó decir durante el podcast, el fondo de emergencia. Súper importante el fondo de emergencia. Pero si ya con un salario mínimo no nos alcanza y es muy jodido, imagínese meterle fondo de emergencia. Entonces es importante también que por lo menos esa inversión que usted no alcanza a hacer cuando gana un mínimo sea para un fondo de emergencia. Y si usted gana un salario mucho más alto y lo puede hacer dentro de ese porcentaje de inversión, vaya un pedacito para fondo de emergencia que usted va a tener invertido. Posiblemente y ojalá nunca lo tenga que usar. Pero si algún día lo necesita usar porque se quedó sin empleo, para eso se llama fondo de emergencia. De ahí coge mano sin ningún asco. Y de ahí coge y además que le genere un poquito de intereses líquido. Entonces, mi gente bella, este es un cuarto capítulo de Finanzas con Calle. Queda un quinto y último capítulo.
Me gustaría que me escriban en los comentarios qué tal les parece este formato, reflexión. Es que tenemos herramientas para usarlas. Si de pronto no fue en esta generación, parce, piensen en sus hijos o en los hijos de sus hijos, que sean las siguientes, las que tengan este chip. Lo quiero mucho, la quiero mucho, amiguita. Saludos. Hola, soy Nicola Verde y te doy la bienvenida a Finanzas con Calle, un espacio para hablar de dinero como realmente vivimos, entendiendo que el sistema y el contexto en el que nacimos pesan, pero también creyendo que cada hábito, cada decisión y cada paso pueden ayudarnos a construir un futuro más nuestro. Te invito a que sigas este podcast y te suscribas a mi canal y a mi Spotify.